días. Bueno, los compromisos se cumplen. Quedamos que hoy vamos a estar respondiendo todas las preguntas de ustedes. Adelante. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, esta información ya tiene semanas que se mencionó aquí, y comentarle que Diario Basta y Hoy Tabasco documentaron información sobre el presunto desvío en el ayuntamiento de su tierra, Macuspana. El órgano fiscalizador de Tabasco aclaró que no ha terminado la auditoría 2019 y ni siquiera ha iniciado la del 2020. El perredista Ricardo Fitz, que preside la Comisión Inspectora del Congreso, nos reveló que fue buscado por Diario Reforma y que les dijo que no tiene ningún documento sobre este presunto desvío. La pregunta es ¿qué podría proceder, presidente? No sé, quizá una demanda por daño moral, por la difamación. Su opinión, por favor, gracias. Nada, es parte de la campaña en contra nuestra del periódico Reforma. Se adelantaron y en 8 columnas del periódico, aquí lo vimos, hablaron de un fraude en mi tierra natal, en Macuspana. Yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y salió el ayuntamiento, se desintegró. Esa es la información que tengo. Desde luego no puedo tener detalles porque son alrededor de 2.500 municipios del país. Y aunque es mi municipio, pues allá resuelven de manera libre, soberana, por el 115 constitucional y también porque Tabasco, como el resto de las entidades federativas, son estados libres, soberanos. Entonces, no hay todavía, de acuerdo a lo que tú estás señalando, información oficial. Si hubiese alguna desviación y algún familiar mío estuviese involucrado, pues ya conocen cuál es mi postura, ¿no? Que se castigue. No hay en este gobierno ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo he dicho muchas veces. Es una información falsa o no comprobada del periódico Reforma. Pero eso es, vamos a decir, cotidiano. Son otras las motivaciones. Ellos están en contra de la transformación del país y están en contra de nosotros. Es notorio, todos los días se dedican a atacarnos, pero también están en su derecho, es legítimo. Nosotros no vamos a limitar la libertad de expresión, no va a haber censura, nunca, jamás vamos a impedir la libre manifestación de las ideas. Entonces es todo. Si presentara yo denuncia, pues no tendría tiempo para otra cosa, porque son muchas las mentiras, falsedades, calumnias en contra nuestra, de todo tipo,
ya cuando no les resulta, como ahora que están muy enojados porque a pesar de toda la campaña en contra, la gente nos sigue apoyando, nos sigue dando su confianza, pues se meten hasta con cuestiones personales, familiares, pero hay que aguantar. Imagínense el entrenamiento que tengo, llevo años enfrentando al régimen corrupto y a esa prensa vendida y alquilada. Entonces, no es para estarnos quejando. Gracias. Sería, lo he dicho, muy preocupante que no cuestionaran, que no criticaran. Me sentiría yo hasta raro, sería extraño, porque estamos transformando y algunos piensan que se les afectan sus intereses creados, sobre todo los que recibían dinero del gobierno por servicios prestados al gobierno. Entonces ya eso ya no es así. Aprovecho, qué bien que me estás haciendo esa pregunta, para decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas. Los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al CONACYT, porque eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control. Bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa. Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios. A partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela
ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado. Es entrega directa y con independencia completa, absoluta. Pero queremos hacer la revisión. Eso es todo, para que no… los cineastas, lo mismo. Claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Y eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor. Pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte. No. Tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción. A ver, ella, vamos. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Mi pregunta, bueno, pues tiene que ver, vamos, el día de mañana, bueno, se va a conmemorar pues este tema trágico para la sociedad mexicana, el 2 de octubre, y pues se ha venido pidiendo muchas disculpas por todos estos acontecimientos desagradables ocasionados por los gobiernos mexicanos. ¿De qué manera vamos a dejar de pedir disculpas por todos estos acontecimientos trágicos y cómo es que se va a ir avanzando hacia adelante en el tema de desapariciones? En estos días se dio a conocer que se han donado cadáveres para las universidades y muchos de esos son desaparecidos. Y bueno, pues son consecuencias de otros gobiernos, presidente. Pero ¿qué va a suceder? ¿Cómo es que se van a poner candados para que deje de haber este tipo de situaciones en nuestro país? A consecuencia de tanta violencia, por supuesto. Bueno, hay que recordar que el movimiento estudiantil del 68 surge porque hay una demanda de libertades en el mundo, incluso antes del movimiento del 68 en México, se manifiesta un movimiento también de jóvenes en Francia y en otras partes. Es algo mundial por el predominio de gobiernos autoritarios y por el predominio de la represión. Entonces, por eso surge el movimiento. Es un movimiento libertario y se le reprime para establecer o reafirmar al régimen político autoritario de entonces. Incluso el presidente Díaz Ordaz lo asume. Es decir, él se responsabiliza
de la represión del 68. Entonces, a tu pregunta, ¿qué hacer para que ya no se repitan esos actos autoritarios? Pues que haya democracia, que no se utilice la fuerza bruta, que se busque siempre una solución pacífica en controversias, en conflictos, y que desaparezca el autoritarismo, que, como decía el presidente Juárez, se aplique la máxima de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces nosotros no vamos a dar motivo, ni yo voy como comandante supremo de las Fuerzas Armadas a dar órdenes para que se reprima al pueblo. Eso lo he dejado ya de manifiesto desde hace algún tiempo. No va a haber represión, no se va a perseguir a nadie, no se va a permitir que haya torturas. Hasta ahora no hay ninguna denuncia de tortura y estoy pendiente de que esto no suceda, y no queremos que haya masacres como existían masacres hasta hace poco, porque predominaba en la presidencia una actitud autoritaria. Y les quiero también decir algo, y que lo sepa el pueblo de México: cuando tomé la decisión de que desapareciera el Estado Mayor Presidencial, no solo tomé en cuenta de que era un aparato de élite oneroso, excesivo, para cuidar al presidente, que era un gasto superfluo de 8,000 elementos solo con ese propósito. También tomé en consideración de que no tenía por qué haber dualidad en cuanto a lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que no tenía por qué haber un cuerpo de élite que muchas veces tenía más influencia que la propia Secretaría de la Defensa. Se sentían más porque estaban cerca del presidente y ellos decidían todo. Pero no solo eso, también tomé en cuenta la conducta del Estado Mayor cuando el 68, porque hay testimonios de que ellos intervinieron en la represión estudiantil. Ya he dado a conocer en otras ocasiones, y lo escribí en su momento en un libro, de que una vez me contó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que llegó a su casa, a la casa de su papá, del general, todavía vivía, y estaba saliendo el que era en ese entonces secretario de la Defensa,
Marcelino García Barragán, el general Marcelino García Barragán. Y entró el ingeniero y le preguntó al papá que si a qué había ido el general García Barragán. Y ya Cárdenas le contó de que García Barragán había externado al general Cárdenas de que en lo del 68 había intervenido el Estado Mayor. Y no solo en eso, sino también en lo que se manejó como un accidente, lo del avionazo, donde perdió la vida Carlos Madrazo y mucha gente. Entonces, era un cuerpo de élite muy influyente, poderoso. Por eso, mañana que se recuerda este hecho lamentable, 2 de octubre, no se olvida, pues nosotros vamos a seguir garantizando las libertades, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Lo que no queremos es la violencia, porque también hay muchos provocadores. En el 68 fue evidente que se infiltraron provocadores. Hay que tener eso presente, que haya manifestaciones libres, pacíficas. Ya cuando tiran bombas molotov y rompen cristales y agreden, pues eso no es tan legítimo. Yo les diría que eso no es revolucionario y eso no es de izquierda. Eso es más de el conservadurismo. Son actitudes fascistoides. Porque los que luchan por la justicia tienen que actuar con responsabilidad y además porque se quiere transformar, y para poder transformarse necesita del pueblo. No se hace nada sin el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ¿cómo se gana al pueblo? Sí, se actúa con extremismos. No se gana así al pueblo. ¿Ustedes creen que la gente va a ir a apoyar un movimiento en donde hay violencia? No, eso se reduce. Que ese es el propósito también de los infiltrados. Radicalizar de tal forma un movimiento para irlo achicando. Para que dé miedo. Nosotros que venimos de la oposición hasta podían amenazarnos, ni modo que salíamos a decir nos amenazaron,
no nos quedamos callados, porque si no, se transmite miedo. ¿Y qué dice la gente? Si amenazaron al dirigente, ¿qué puedo yo esperar? Nosotros nos quedábamos callados, si aguantábamos y decíamos, vamos para adelante, no hay problema, es pacífico el movimiento, es la no violencia y sí se puede. Y así nos acompañaba la gente y nos ha acompañado siempre. Y si no es por el pueblo, no se logra nada. El pueblo es el motor del cambio. Entonces, si existe una postura extremista, pues no se convoca a la participación ciudadana. Se queda una especie de vanguardia, pero una transformación no se consigue con una vanguardia, una verdadera transformación. Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Gracias a la gente que lo escucha y lo ve. Le voy a hacer dos planteamientos, presidente. Una es la que voy a pronunciar ahora. Presidente, la llegada del administrador de la DEA, Timothy G. a México el pasado martes, a fin de dialogar con Alfonso Durazo y Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, por el grave crecimiento de drogas sintéticas en el mercado norteamericano procedentes de México, así como la captura y la extradición de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, subordinados del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Con esto, presidente, ¿qué mensaje le da su gobierno a las autoridades norteamericanas, el que usted encabeza, sobre todo a unos días de que Genaro García Luna comparezca ante el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, allá en Nueva York, este próximo 7 de octubre? Y también donde se tiene o existe la posibilidad para que se cite a Felipe Calderón, pues el expresidente era el jefe supremo de García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García. Bueno, estuvo el representante de la DEA y se entrevistó en efecto con el fiscal y también con miembros del gabinete del gobierno federal. No tengo todavía el informe sobre los resultados de esta entrevista. Me informaron que iban a llevar a cabo este encuentro, desde luego que lo autoricé por lo que corresponde al Ejecutivo, porque hay cooperación con respeto a nuestra soberanía. Yo tengo que decir que el gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso con el gobierno de México. No ha habido injerencismo, es decir, no se han metido, no se han inmiscuido en asuntos internos del país. Desde luego ya no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes extranjeros operen en México. Han sido muy respetuosos y sí hay, desde luego, cooperación, intercambio de información entre esta agencia y todas las agencias del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México para atender el asunto del narcotráfico.
Hemos hablado aquí de que en los últimos tiempos la droga que más se comercializa, se vende, es desgraciadamente la droga sintética, lo que tiene que ver con el fentanilo y con otras sustancias químicas que son de las más dañinas que puede haber. En los decomisos que se han presentado últimamente se ha avanzado mucho en detener a personas y confiscar este tipo de droga en puertos, sobre todo en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas. Es una droga que viene de Asia, aquí lo explicó el general secretario, y estamos trabajando con ese propósito. Ayer mismo hubo un decomiso de droga donde nunca se había presentado algo así, de un laboratorio de drogas químicas en Aguascalientes. Esto no se presentaba y estamos atendiendo esta situación. Ahora es muy claro, una separación entre los grupos dedicados a la delincuencia, al tráfico de drogas, con las autoridades. Estamos muy pendientes de eso. Está bien pintada la raya, porque no queremos que se repita nunca, jamás, lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y en otros gobiernos, en donde la delincuencia tenía el control de los encargados de evitar el tráfico de drogas. Todo esto que se dio a conocer desde antes, pero sobre todo a partir del juicio a García Luna, de cómo tenía relaciones con un grupo para afectar a otros grupos, pero era tanto el desorden que no era una sola protección del gobierno, un solo acuerdo. Habían otros supuestos servidores públicos o funcionarios públicos que defendían o protegían a otros grupos. Por eso tanto enfrentamiento y tanta violencia. Y todo esto que nos dejaron de herencia, muchos grupos delictivos sembrados en distintas partes del país. Si sabía o no sabía Felipe Calderón lo que hacía su secretario de Protección o de Seguridad Pública, pues eso ya lo vamos a conocer una vez que declaren los que están involucrados en este asunto. No nos adelantemos, vamos a esperar que esto concluya. Se están, de acuerdo a la información que tenemos,
presentando nuevas pruebas. Hay un procedimiento en Estados Unidos para juzgar al señor García Luna y hay otros involucrados en este caso. No nos adelantemos ni hagamos juicios sumarios ni linchamientos políticos. Vamos a esperar. El que nada debe, nada teme. A mí lo que me llama mucho la atención es de que para llevar al país a esta situación de descomposición a la que se llegó, había una mentalidad, volviendo a lo mismo, autoritaria, una concepción de querer resolver las cosas con el uso de la fuerza. Volvemos a lo de la violencia, que es hasta bíblico. En el Antiguo Testamento era la ley del talión. El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Esa concepción, esa mentalidad que viene de lejos, prevalece. Yo estoy en contra de eso. Si hablamos en términos filosóficos, religiosos, teológicos, diría, estoy en ese aspecto por lo que se establece en el Nuevo Testamento. Porque si es ojo por ojo, diente por diente, pues nos vamos a quedar tuertos todos o chimuelos. No es así. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, cuando hay desplantes de autoritarismo, no me va a temblar la mano. O hay una provocación de un grupo de la delincuencia y se responde de inmediato, como se hacía antes, van a recibir su castigo con todo el rigor. O sea, pues ¿qué se provocaba? Otra situación más grave todavía. No es así. No es con el uso de la fuerza. Y se llegó a manejar, se decía a los que estaban en el terreno, a los militares, se les decía, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, eso ya se terminó. Eso no se permite. Y ahí están los datos sobre letalidad. Lo que demuestran los enfrentamientos que habían, de cómo eran más los muertos siempre en los enfrentamientos que los heridos y los detenidos.
porque remataban. Eso no va a volver a ocurrir en México. Eso tiene que ver más con la mentalidad conservadora, autoritaria. Entonces, que cada quien se haga responsable de sus actos. Cuando yo llegué aquí, hasta recibía cartas donde me aconsejaban que la ley del talión y considerando que la gente que se dedica a la violencia no tiene por qué tener ninguna consideración. No estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo en el ser humano y creo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Es así también la otra máxima del conservadurismo. Naciste pobre, vas a morir pobre. No. Sí hay justicia, no tiene por qué nacer alguien pobre y morir pobre. Debe de tener oportunidades de salir adelante. Eso se llama movilidad social, el que todos tengamos el derecho a ascender en escala social, con el trabajo, con el estudio, con la superación. Entonces, para el conservador es, tú no tienes futuro. Lo decía yo hace unos días, hasta lo escribí, porque era la concepción predominante en el porfirismo. Desde que el mundo es mundo, siempre va a haber personas que cuenten con fortuna y otros que les vaya mal en la vida, así como destino manifiesto. No debe ser así, pero en fin. La segunda pregunta, presidente. Yo insisto que usted ha ya empezado a combatir la corrupción. Obviamente ya los empresarios, los grandes empresarios, pues ya están pagando impuestos, las factureras se están combatiendo y los funcionarios de su gobierno, los altos funcionarios, pues se tocan todavía el tema para cometer algún ilícito. Sin embargo, en los estados y en los municipios, presidente, todavía existe el fango de la corrupción. Le voy a poner un ejemplo, su estado natal. Fernando Sánchez Hernández, docente de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, donde impartía clases en la secundaria técnica número 43 Miguel Hidalgo, centro de Tabasco, pues lo han dejado fuera para que siga impartiendo clases. Le explico el tema. Arturo Córdoba Hernández, director del colegio, no le da acceso por órdenes de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, o sea, el secretario, al trabajo porque no firmó el soborno de un convenio de un sueldo que no recibió el maestro, pero sí lo cobraron ellos, o sea, los de la SEP. Y lo curioso es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya le cobró el impuesto al maestro sin haber recibido sueldos. El problema es más grave, presidente. El maestro Fernando Sánchez Fernández, quien sufrió un secuestro hace 2 años y como consecuencia de ello padece ahora de esquizofrenia y pone en riesgo la seguridad de sus alumnos y de su familia misma. Medicina del Trabajo de Tabasco, ISSSTE,
que el señor dice que el señor Fernando Fernández le diagnosticaron que tiene esquizofrenia y que por obvio no puede ejercer clases, pero Medicina del Trabajo de la Ciudad de México, ISSSTE, denegó el diagnóstico y como consecuencia la pensión por invalidez. ¿Qué le dice esta familia de este profesor, presidente? Porque ellos están pidiendo que se reconozca el diagnóstico de Medicina de Trabajo Tabasco, que se le paguen sus sueldos caídos y que se le otorgue la pensión por invalidez. En tanto, al director Arturo Córdoba Hernández se ha investigado por el acoso sexual también a maestras y alumnas de la propia secundaria Miguel Hidalgo. La corrupción la avala el director de la escuela diciendo que es porque es amigo del subsecretario de Educación de Tabasco. Pues pareciera que en los estados y los municipios en el país, no en todos, en algunos, pues sigue predominando el ADN de la corrupción, presidente, aunque usted haga un esfuerzo y donde también, pues obviamente, el Poder Judicial, pues todavía sigue ahí con sus ambigüedades en la impartición de justicia. Vamos a pedirle al gobernador de Tabasco de manera respetuosa, a Adán López Hernández, que atienda esto. Seguramente, si no está viéndonos, queda grabado y le pido que atienda este caso. Le tengo a él confianza, al gobernador de Tabasco, y estoy seguro que se va a hacer justicia, que es lo más importante. Entonces, ese sería el ofrecimiento. Si no hay justicia, pues aquí lo vuelves a plantear de nuevo. Sí. Sí, aquí lo vemos y yo estoy seguro que se va a resolver. Sí. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín de Querétaro y corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún y frecuenciacat.com, y desde mi canal de YouTube Es Ahora AM y portal esahoraam.com. Presidente, en el marco del Día Mundial de Turismo que fue el pasado domingo, ¿qué inyección le podría dar a este rubro, sobre todo en el estado de Quintana Roo, que sin duda es la entidad líder en este ramo en el país? ¿Qué podría haber y sobre todo en el turismo, ¿no? O qué le ha ofrecido también el secretario de Turismo en este aspecto si llegáramos a entrar en una fase de semáforo verde? Bueno, yo estoy observando que está disminuyendo la pandemia en Quintana Roo. Ese es el resultado que se tiene de los últimos reportes, y espero que se vaya como en Campeche y también en Chiapas y en Yucatán a la normalidad. Es muy importante que vuelva Quintana Roo a reactivar toda su actividad turística. Es un centro generador de riqueza y distribuidor de riqueza, porque llegan muchos turistas y hay crecimiento económico, se da mucho trabajo a transportistas, pues a trabajadores de hoteles, de restaurantes, en fin, es muy próspera esa zona en situaciones de normalidad, y yo espero que se regrese a esa normalidad para que Quintana Roo siga creciendo. Quintana Roo es de las entidades federativas que más ha crecido en los últimos 30 años, tasas de crecimiento anual del 6%, del 8%,
de todo el sureste, porque se abandonó por completo el sureste. Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún. No todo Quintana Roo, sino esa región de Quintana Roo y la Riviera Maya. Mientras Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, incluso Yucatán, permanecieron con estancamiento económico. Entonces, mucha gente del sureste se fue a buscarse la vida a Cancún y a la Riviera Maya. Hay que agradecer mucho a la gente originaria de Quintana Roo que le dio albergue, le dio opción de ir a trabajar a mucha gente a esa región del país, incluso de otros estados. Hay en Quintana Roo muchos nacidos en la Ciudad de México y en Veracruz y en Guerrero y de todos los estados. Entonces yo espero que se rehabilite la actividad turística, igual que en Los Cabos, que es el otro polo, lo mismo en Nayarit, la zona de Vallarta, de Bahía de Banderas. Tenemos ventajas en el caso del turismo, porque con la pandemia yo creo que los turistas van a optar por viajar a lugares no muy distantes, y nosotros estamos muy cerca de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, creo que la recuperación en el turismo se va a dar pronto. Además, en Europa se prefiere mucho Cancún, todo lo que es Quintana Roo, y ahora con el Tren Maya, con todas las obras que se están llevando a cabo allá, van a mejorar las cosas. Les comento que estamos por resolver ya lo del tramo Cancún-Tulum, que va a ser integral porque se va a mejorar la carretera por completo, se va a modernizar de Tulum a Cancún, y en medio va a ir la vía del tren. Entonces, con pasos a desniveles. También ofrezco disculpas por las molestias que van a causar las obras, porque son 126 kilómetros aproximadamente y nos va a llevar como 2 años construir ese tramo. Entonces ya estamos viendo opciones para que no tengamos tantos embotellamientos y se pueda circular en toda la Riviera Maya. Pero ya estamos en eso. También les adelanto que se va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum, que esto va a ayudar también mucho, y desde luego que se va a terminar el tramo de Tulum a Escárcega para que el Tren Maya sirva de transporte desde Palenque hacia el Golfo, esto es
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, regrese por Campeche y tenga como base Palenque, Chiapas. Entonces, ya está el proyecto avanzando, ya vamos a explicar todo de manera integral en su momento, de modo que Quintana Roo va a tener como siempre mucho auge, va a ser de los estados en que se va a recuperar primero la economía. Ya hay una recuperación económica en el país también, esto quiero dejarlo de manifiesto, no sé si traje la nota, pero hasta ayer el dato que teníamos es que hemos recuperado, sumando agosto y septiembre, 210,000 empleos aproximadamente. ¿Sí se acuerdan, porque aquí lo hemos visto, de cómo nos caímos, que en abril perdimos 550,000 empleos de los trabajadores inscritos al Seguro Social? En mayo perdimos también, llegamos a perder cerca de 1,000,000 de empleos. Todavía en julio perdimos 3,000, ya menos, pero se perdieron empleos. Y ya agosto ganamos 92,000 y ahora ya superamos, creo que andamos en 110. A ver si no tienes, pon el dato. $118,000. Es hasta el 29 de este mes, digo de septiembre, porque ya hoy es primero. Entonces, ya esto es distinto. Si seguimos así, vamos a poder en 6 meses, a más tardar, volver a los 20,500,000 empleos que teníamos antes de la pandemia, trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero es un buen indicador. Y la segunda pregunta, presidente, fíjese que en Querétaro se desechó por parte de los diputados del PAN la iniciativa por el derecho humano al agua contra la privatización promovida por los diputados de Morena, como es el caso del diputado Mauricio Ruiz y Laura Polo. Y hay ejemplos de privatización que ha imperado sobre todo en el municipio del Marqués, que está pegadito al municipio de Querétaro, donde ha crecido el desarrollo inmobiliario. Entonces, preguntarle si la Conagua tiene contemplado alguna estrategia para frenar la privatización que existe en el país y sobre todo, bueno, en este caso de interés particular, Querétaro. Sí, hay una renovación de la Conagua. Se acaban de dar cambios, prácticamente se renovó toda la Conagua, cambiaron todos los subdirectores, son nuevos, con ese propósito de que se cuide el agua, no se acapare el agua, no haya corrupción en el manejo del agua. Es como lo que se está haciendo en aduanas, con lo que estamos empezando a hacer en puertos, lo que ya se ha venido haciendo en migración. Estamos limpiando
como decía aquí el compañero, se limpia de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Eso nos ayuda mucho, porque si arriba se da un buen ejemplo, ¿sí?, esto cunde, permea. Si arriba se da mal ejemplo, no se puede hacer nada. De todas formas, aunque se vaya limpiando de arriba para abajo, lleva tiempo, porque hay mucha gente con malas mañas. Pero yo tengo confianza de que vamos a ir cada vez limpiando más y más. Sí, sí, hay eso y muchas otras cosas de corrupción que tenemos que ir combatiendo, y que los ciudadanos nos ayuden a seguir denunciando para que se limpie, se purifique la vida pública. Está demostrado de que el principal problema de México es la corrupción. Ese es el principal problema. No nos equivocamos en nuestro diagnóstico, y por eso se va avanzando. Así como está este dato de la generación de los empleos, de que ya se están recuperando los empleos, así tenemos el dato de la recaudación. A pesar de la crisis, no se nos cayó. El pronóstico de nuestros adversarios y de los expertos era de que se nos iba a caer la recaudación. Llegó un alto dirigente del sector empresarial a decirme, cuando estaban tratando de convencerme de que se dieran plazos o prórrogas para el pago de impuestos a las empresas. Cuando le dije que no, podíamos hacer eso, porque se ponía en riesgo la recaudación y no íbamos a tener presupuesto para apoyar a la gente y para atender la pandemia. Imagínense si le hago caso de que se diera una prórroga de 3, de 6 meses a las empresas que no pagaran impuestos, se nos cae la recaudación. ¿Y cómo le pagamos a los maestros? ¿Y cómo les pagamos a los médicos? ¿Y cómo damos las pensiones a los adultos mayores y las becas? No estaríamos inmersos en una profunda crisis de bienestar. Bueno, cuando le dije que no se podía, me llegó a decir, es que de todas maneras no van a recaudar. Entonces es mejor que dé la prórroga, porque de todas maneras no van a recaudar. Ah, le dije, no, eso no. ¿Cómo no vamos a recaudar? Y agradezco que la gente nos está apoyando, los contribuyentes, los mismos empresarios están poniéndose al corriente, al día. En términos nominales, tenemos 60,000 millones de pesos más recaudados que el año pasado, con pandemia. En términos reales, una disminución del 0,6
no sé si tenemos el último dato sobre la recaudación. Entonces, se logró esto por no permitir la corrupción. Entonces, todo esto que planteas de lo del agua se tiene que ir viendo, ¿sí? Y que la gente se defienda, lo denuncie, porque no debe de haber, en el caso del gobierno federal, no hay aumentos en impuestos. Polonia, por ejemplo, según se firmaron, ellos no hay que firmar. Sí, es que miren, todo era negocio. Ayer estuvimos viendo porque se está cerrando el penal de Puerta Grande, porque se contrataron penales privados. O sea, se hicieron contratos con empresas que le cobran al gobierno por el servicio de los penales. O sea, se privatizó también lo de las cárceles. Entonces estamos pagando, ¿sí?, por cárceles federales que no ocupamos. Tenemos 9,000 espacios en cárceles federales y tenemos que pagar como si estuviesen llenas, porque fueron los contratos que heredamos. No, porque ya son contratos que se establecieron. Entonces lo que estamos haciendo es apoyando a estados donde las cárceles están saturadas, donde hay hacinamiento, y estos reclusorios como Puente Grande, que estaba totalmente abandonado y apenas tenía 400 reclusos, pues están cerrando y le vamos a dar al terreno otra utilidad. Tenemos que hablar con el gobierno de Jalisco para ver qué hacemos. La gente de la zona pues siempre vivía con mucha preocupación, además porque se creó un entorno de mucha descomposición alrededor de este penal. Además hay otros penales estatales, pero todo era así. A ver, privatizamos el agua, privatizamos la recolección de basura, todo. Te damos el servicio para el sonido y para las cámaras. Firmamos un contrato a 4 años. El caso del abasto de las medicinas, pues todo era contratarlo, la compra, la distribución, todo, completamente. Y pues ahora hay contratos que se mantienen porque no vamos nosotros a violar la legalidad, solo en aquellos casos en donde de plano son contratos leoninos, pues sí estamos revisando
pero hay mucho de eso, ¿no? Pero depende de la gente, depende de los ciudadanos que no se dejen, que denuncien. Lo que hacen es manifestar la imposibilidad de ofrecer el servicio de agua. Entonces, en teoría, por eso lo ofrecen los particulares, que no debería ser, que es mentira eso. Sí, es que seguramente los particulares tienen una concesión de Conagua, sí, y permiso del Estado, o a veces es hasta clandestino, es decir, ni tienen la concesión. Pues esto que está pasando en Chihuahua, de que muchas concesiones no regularizadas, pero el control completo de estos intereses en Conagua, por eso llevamos a cabo los cambios y ahí tenemos que seguir limpiando. A ver, pon. Este es 19, 2 billones 989 mil. 20, 3 billones 30 mil. En la recaudación general, menos 1.7. Nominal es mayor, pero en los tributarios es lo que les comentaba, 2 billones 439, 2 billones 496, 60 mil más o menos, más 60 mil millones. Pero aquí tenemos impuestos sobre la renta, estamos arriba, de 1.295 a 1.340. Del IVA, a pesar de la crisis, de 709, 719. En términos nominales, 10,000 millones más que el año pasado. Esto es términos reales porque agregamos inflación. Entonces, todo esto es posible cuando hay orden. Ayer me reuní con todos los integrantes del SAT porque los felicité por esto que están haciendo. Es un buen trabajo, mucha corrupción en el SAT, y ahora hay una actitud distinta. Los juicios que se ventilaban en tribunales, la mayoría los perdía el gobierno, ahora no, ahora se está ganando el 90% de todos los juicios, estamos pendientes. Y se cuida porque pues esto es sagrado, esto es el dinero del pueblo. Entonces, por eso pues no tenemos necesidad de recurrir a deuda, ¿sí? A que siga creciendo la deuda. Yo estoy seguro que vamos a tener la aprobación del presupuesto del año próximo, no va a faltar para lo fundamental, para lo básico, para lo indispensable. Esto es para educación, para salud. Acabo de tomar la decisión de que de inmediato, antes de que termine la semana, hoy o mañana,
se entreguen ya los anticipos para la vacuna del COVID, porque tenemos disponibilidad de recursos y no nos queremos quedar afuera. O sea, pues tenemos disponibles 10,000 millones de pesos para anticipos. Todavía hoy van a presentarnos ya la propuesta, pero tenemos los recursos. Y ya hay ofrecimientos de empresas. Nada más estamos revisando de que haya seriedad en los acuerdos. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Tres cuestiones. La primera, en unas horas más aquí con los vecinos de la Suprema Corte, pues este tema de las consultas, porque son varias consultas, son dos con relación a la cuestión de la petición de juicio de expresidentes y una con relación a la cuestión de salarios básico universal. Pero en el caso de la de usted, ¿qué informes tiene? Bueno, el presidente de la República regularmente sabe muchas cosas, tiene información de prácticamente todo lo que pasa en el país. ¿Qué información tiene de esta decisión que se puede tomar alrededor de las 11 de la mañana aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por principio de cuentas, si nos puede comentar algo de eso. Pues es un día importantísimo el día de hoy, porque va a resolver la Suprema Corte la realización o no de la consulta para iniciar procesos de conformidad con la ley contra los expresidentes de México. Es un día muy importante. Yo espero que se resuelva bien. Esto significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es la esencia de la democracia. Entonces, que no se le niegue al pueblo su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia en el país. Durante mucho tiempo, desde que se inició la lucha por la democracia en nuestro tiempo, se habló de la importancia que tenía el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación del mandato. Desde hace muchos años se viene hablando de eso. Y el resultado ha sido muy limitado. Desde que se aprobó el artículo 35 no ha habido una sola consulta con apego a ese artículo. ¿Es letra muerta, presidente? Sí, lo hicieron por politiquería, por demagogia. Entonces, ahora son otros tiempos. Hoy recordaba yo en la mañana de que cuando estaban por imponer la reforma energética, se
optó por cumplir con lo que establece el artículo 35 para llevar a cabo una consulta con el pueblo sobre esta reforma y negociaron arriba con los ministros de la Corte para que se le diera salida de esa manera a la presión de que no se privatizara el petróleo. Pero aceptaron porque hablaron con los ministros y de antemano se sabía de que no iban a autorizar la consulta. Por anticipado. Nosotros nos enteramos, yo presenté una carta en ese tiempo, antes de la consulta, a los ministros, diciéndoles, cuidado con una maniobra, cuidado con engañar al pueblo. Te entregué la carta, hay constancia pública. Un día de esto la vamos a dar a conocer, nunca es tarde. Y hasta me respondieron, creo. ¿Qué sucedió? Reunimos las firmas y palo. Que porque se afectaban los ingresos. Nada, era ya lo decidido por una especie de asociación delictuosa. Entonces sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo con la excusa de que se violan derechos humanos, de que se violan garantías. ¿A quién se les violan derechos humanos? ¿Garantías? Si la pregunta es muy clara, es de que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos. A ver, ¿por qué no pones de nuevo la pregunta? Porque es interesante que se sepa. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes, ¿cuál es la violación de los derechos humanos? Y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. ¿Cuál es la violación? Además, lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Público y los jueces y el derecho a la defensa. Pero decir es inconstitucional, no procede, pues no va a estar bien y no quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial.
Pero si no podemos consultar a la gente, entonces nos vamos a conformar con elegir cada 3, cada 6 años a las autoridades y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones, vamos a estar callados, solo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos. Cuando se trata de asuntos trascendentes. Entonces, esto es lo que se está ventilando y se va a decidir el día de hoy. Vamos a esperarnos a ver qué resulta. Y también comentaba yo ayer de que fue admirable que en 15 días ciudadanos reunieron más de 2 millones de firmas, sin partidos, sin que interviniera el gobierno, sin el apoyo de los medios, con honrosas excepciones, desde luego no generalizar. Entonces, ¿por qué negarle la participación a la gente? No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que hacer valer la democracia, el poder del pueblo. La segunda de 3 que le quiero plantear es con relación también al mismo tema, y le voy a pedir a su equipazo que está por allá a ver si pueden poner el video de la comparecencia de ayer del doctor Alcocer en el Senado. Al final hay una senadora de Aguascalientes que ya tiene un historial complicado, agredió a Mónica Fernández en la plenaria. Al final hostiga al doctor Alcocer, eso se llama hostigamiento. Llega con 2 documentos, le pide prácticamente 1 firmar su renuncia y 2 le pide firmar un compromiso prácticamente a la fuerza, va a su lugar y no deja de acosarlo hasta que lo firma. Este tema tiene que ver con el siguiente y con relación a lo de la consulta que mencionaba ahí de expresidentes. Ana Guevara está ahorita en CONADE. Ana Guevara la conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que era atleta, desde que entrené en el Comité Olímpico Mexicano, y si me ve, pues obviamente sabe quién soy. Ahorita usted la designó como directora de CONADE, ha tenido muchos problemas, entre ellos es la corrupción en federaciones deportivas, que es un tema que ojalá y le pueda meter mano, señor presidente. Desde 2000, antes de que ella fuera a Beijing, por un señor que se llamaba Lara Tijerina, apellido Lara Tijerina, de Jalisco, le quitaron apoyos a la misma Ana Guevara. Ahora hay problemas en las federaciones deportivas que son asociaciones, pero que dependen del presupuesto público y que no rinden cuentas. Hay muchísimos casos. Hoy es el tema de la Federación de Natación. Tiene muchos problemas en ese tipo, incluso con el expresidente Fox. Hubo un fondo por ahí que se fue para construir unas albercas en Puebla. Y el tema es el siguiente: ¿qué información le ha dado Ana Guevara respecto a la corrupción en esas federaciones deportivas? Y si es que tiene un plan al respecto, y si me permite una pregunta más, señor presidente. Bueno, lo de la comparecencia del doctor Alcocer, pues él tiene todo nuestro apoyo, es un extraordinario servidor público, un hombre muy sensible, comprometido. No recuerdo a otro secretario de salud así, porque es un científico, Premio Nacional de Ciencia, y además con dimensión social. Entonces, si le faltaron el respeto, si creo que no se merece ese trato, señor presidente. Sí, pero yo creo que ni siquiera lo vamos a poner aquí, porque para qué le damos Y es una senadora del PAN, por cierto. Proyección. Sí, es que están muy molestos, pero no deberían de actuar de esa manera, deberían ser tranquilos. Sí. No sé por qué están tan
desesperados. Pues. No merece el doctor Alcocer eso. Es un hombre bueno y además honesto, íntegro. Sí. Pero bueno, lo de CONADE. Vamos a que termine una investigación que se está haciendo en la Secretaría de la Función Pública sobre todo el funcionamiento de la CONADE, para que sepamos, porque han habido acusaciones, pero también hay que esperar para que se sepa si en realidad hay malos manejos o es, como se dice coloquialmente, grilla. Entonces, no te estoy acusando a ti de grillo, tú eres serio. Te estoy diciendo de que tenemos que buscar la forma de que si están mal las cosas y si se cometieron errores, que se castigue, porque no queremos la corrupción, pero que no se le acuse sin fundamento a un servidor público, en este caso a Ana Guevara. Y la tercera también tiene que ver con la Cámara Alta, Senado de la República. Nos llama la atención, hace 2 semanas el senador Armenta de Puebla presentó una iniciativa para buscar que el litio, que es una sustancia que regularmente se ocupa para esto, para baterías, es prácticamente lo que viene en el futuro, incluso la cuestión eléctrica, depende del litio. Ahorita el litio está concesionado pues prácticamente en la parte de Sonora, por aquí está el Sonora Power, que yo le llamo. Hay muchas compañías de Sonora, pues prácticamente tienen una riqueza en sus pies. Sonora es el estado o el lugar del mundo donde más litio hay. El senador Armenta presentó una iniciativa buscando de que este mineral sea retomado por el Estado y obviamente la riqueza sea repartida en el caso de los mexicanos. Va a haber un foro abierto en el Senado de la República al respecto. Me gustaría tomarle su opinión, señor presidente, respecto al tema del litio. Sí, gracias. Lo vamos a resolver pronto. Se está haciendo ya una investigación. La Secretaría de Economía está trabajando en esto y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacer con el litio? Porque se considera un material estratégico y una riqueza, desde luego, de conformidad con el artículo 27, todos estos minerales, todos estos recursos naturales son de la nación, pero hay que ver en qué términos se entregan concesiones o contratos. Eso es lo que hay que resolver. Ya pronto vamos a dar respuesta. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Yo quiero plantearle nada más dos precisiones y una pregunta. Las 2 precisiones porque el lunes se habló del caso Ayotzinapa. Aparecieron 5 narcomantas en 5 puntos diferentes de Iguala, en donde una decisión del Grupo Guerreros Unidos, que se autodenomina La Bandera, dice que 17 de los jóvenes desaparecidos están en Cocula, 12 en Apetlanca y 14 en Mezcala, en Carrizalillo, una información que ya tenía usted. Y nada más quisiera preguntarle si tiene una actualización de esta información, de lo que le han entregado en el Gabinete de Seguridad, en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Es una precisión de lo del lunes. La otra sería preguntarle, ya ve que usted nos ha dicho que cada año los Estados Unidos checan el trabajo que hace México en cuestión de seguridad y de drogas. El señor secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina presentaron información de avances hasta en un 435, 450 más a todos los ejercicios anteriores. Yo quería preguntarle qué es lo que van a entregar previo al mes de marzo, que se lleva este proceso de certificación o desertificación,
para dejar aquello de los golpes espectaculares. En la antigüedad siempre se entregaba a un capo. Por ejemplo, el 14 de marzo del 2005 se entregó a Osiel Cárdenas, el 21 de enero del 2008 a Alfredo Beltrán, el 19 de marzo del 2009 a Vicente Zambada, el 22 de febrero a Joaquín Guzmán Loera, en una de las ocasiones que lo detuvieron, el 9 de marzo del 14 a Nazario Moreno El Chayo y el 27 de febrero del 15 a Servando Gómez La Tuta. Usted dice que no están por los golpes espectaculares. ¿Qué es lo que se va a hacer para convencer al gobierno de los Estados Unidos de que sí se está haciendo un muy buen trabajo en México en materia de combate al narcotráfico? Y la última que quede planteada, hablando de conspiraciones hacia su gobierno y el malestar de sus opositores, nos llegó información de que hay gente que le quiere seguir poniendo piedritas al proyecto del aeropuerto y también a las obras de Texcoco, del aeropuerto fallido. Como usted sabe, cuando ya no se dio el proyecto de Texcoco, dos importantes empresas, Grupo Hilbert y GACM, ganaron una licitación para desmontar todo el acero, para cargarlo y retirarlo. Son casi 49,000 toneladas de acero. Con esos tres componentes, estas empresas ganaron todo el proceso, fue auditado el proceso y fue avalado por la función pública, pero recientemente la legisladora Xóchitl Gálvez presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República y provocó que se detuviera estos trabajos de desmontar, cargar y retirar el acero. Ellos están promoviendo a una compañía de allá de Veracruz, Metales Montesalas de Huatusco, propiedad de Tomás Landeros, el rey de la chatarra, pero le siguen poniendo trabas, quieren seguir, pretenden que aborte el proyecto, que se retrase la construcción del aeropuerto allá en Santa Lucía, que se tiene programada para el 21 de marzo del 22. La pregunta es, ¿se va a seguir permitiendo? Ya fueron 170 amparos, ahora insisten en seguir deteniendo las obras tanto en Texcoco y retrasar lo que está en Santa Lucía. ¿Quieren sorprender tal vez al ingeniero Arganis? ¿Qué opina usted de esos temas, señor presidente? Bueno, sobre los amparos se tiene que garantizar pues, el derecho que tienen todos los ciudadanos a recurrir al amparo de la justicia, pero estamos atentos porque se abusa. Yo soy partidario del amparo, aunque se abuse de él. Es cosa solo de que se esté pendiente para responder, ¿sí?, y aclarar ante jueces, y al final la molestia pues es la demora cuando se ordena detener una obra, pero no pasa de eso. No se puede detener en definitiva una obra con un amparo no sustentado. En el caso del aeropuerto de Texcoco habían muchos intereses de todo tipo. Aquí me pasaría todo el día hablando de eso, de los que compraban cerros en las comunidades y devastaban el cerro y ellos movían el material, lo transportaban y cobraban 2, 3 veces más su precio. ¿Y saben qué? Ni siquiera era una empresa, era un supuesto sindicato, pero tenían
mucha protección, mucha influencia. Todo eso ya no se permite. Es lo mismo de algunas empresas que estaban acostumbradas pues a la corrupción, ya no se aceptan esos procedimientos. ¿Van a respetar los compromisos que ya están? Sí. ¿Y van a seguir las empresas? Claro. Perfecto. Si se hizo un procedimiento legal, se cumplió, si está avalado por la Secretaría de la Función Pública, va hacia adelante. Y hay mucha ansia de dinero, pero ya son otros tiempos. Entonces se tienen que ir poco a poco, ¿sí?, curando, porque es una enfermedad. Es como lo que se cuenta de que cuando llegaron los conquistadores le decían a los indígenas: es que nosotros tenemos una enfermedad que solamente se cura con el oro. Entonces, esa hambre por el dinero se tiene que ir acabando. Poco a poco. Y hacer a un lado aquello de que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que vale el que tiene. ¿Y cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Nada. Lo más importante son los principios, son los ideales, es la integridad, es la honestidad. Eso es lo más importante. Solamente lo barato se compra con el dinero. Bien. De lo del reporte de las narcomantas, señor presidente, ¿tiene algo nuevo? De las narcomantas que aparecieron en Iguala. Sí, tengo la información, y la investigación la lleva el fiscal de Ayotzinapa y la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y se va avanzando en la investigación. Y bueno, independientemente de la veracidad de la información que se escribió en esas mantas, es importante señalar que había una especie de pacto de silencio. Nadie hablaba de lo de Ayotzinapa. Si ahora están esas mantas y ya se están dando a conocer datos, ¿qué significa? Que como la investigación va avanzando, se está rompiendo el pacto de silencio. Y aquí aprovecho para decir que todo el que ayude con información va a tener recompensa. Incluso los que están detenidos o los que están prófugos, hago un llamado a que recapaciten, que nos importa conocer la verdad y saber del paradero de los jóvenes, y que toda la información que ellos proporcionen va a ayudarles en sus procesos.
Es un compromiso que hemos hecho y lo vamos a cumplir. Y con el gobierno de los Estados Unidos, señor presidente, ¿qué se les va a decir? Bueno, ¿Qué mire, estamos haciendo para la certificación? llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y ya es distinto, ¿no? Por ejemplo, ellos no se atreven, ni nosotros lo permitiríamos, a que nos calificaran, porque nosotros no nos atrevemos, ni ellos lo permitirían, que calificáramos lo que pasa en Estados Unidos. Hay una relación de respeto mutuo, de respeto a nuestras soberanías. Entonces, ese es un principio. Otro es de que estamos haciendo nuestro trabajo y no necesitamos estos actos espectaculares de que ya se detuvo a una gran personalidad de la delincuencia y difusión y todo, porque tampoco eso resuelve nada, además de que no es serio, tampoco resuelve nada. Lo estamos viendo en el caso de Guanajuato. Se detuvo al jefe de la banda y todavía no podemos reducir el número de homicidios, que es lo que nos importa, más que nada, porque se dan reacomodos y siguen habiendo homicidios, menos, pero ahí está el problema. Entonces tenemos que atender las causas, si no se detiene a uno y inmediatamente es reemplazado por otro. Hay que atender las causas que originan la violencia. Desde luego, seguir investigando y detener a los responsables, a los jefes, pero lo más importante de todo es que no haya condiciones sociales para que se puedan reproducir estas bandas delictivas. Entonces, en eso estamos trabajando y además muy buenos resultados. Ayer les decía, tuve una reunión con los miembros del SAT y estaba el director de aduanas. Los decomisos han crecido muchísimo en aduanas. Lo que explicó aquí el general secretario se puede probar, de que ahora hay más decomiso en el aeropuerto de la Ciudad de México, de droga, de dólares, y volvemos a lo mismo. Lo principal es la honestidad, que haya gente en el servicio público incorruptible, porque ¿qué se puso de moda? Vender aparatos, cámaras, lo que hacían en Pemex, compraron lanchas modernas, aviones, helicópteros, tenían sensores en
todos los ductos, se sabía cuándo perdían presiones los ductos porque había una toma clandestina, sonaba una alarma y estaba en alta el robo de combustible, 80,000 barriles diarios, porque podía estar sonando la alarma, podían tener monitores, pantallas, todo. Tenían un piso en la torre de Pemex, el piso 3 para eso, con toda la tecnología. Y repito, se robaron 80,000 barriles. Ayer que estábamos revisando lo que pasa en aduanas, se tenían contratos también con cámaras para fiscalizar en aduana, para evitar contrabando, entrada de droga, contratos carísimos. Recuerden ustedes que parte de la acusación que tiene que ver con García Luna está relacionada con la compra de estos equipos. Acuérdense cómo un día vamos a ir al famoso búnker que tenían, debe de existir todavía, donde llevaban a los periodistas, ahí iba Ciro Gómez Leiva y todos. Decía, ¡oh! ¡Cuánta tecnología! No se vaya a enojar Ciro, más. Marín, a ver si vamos, porque apantallaba García Luna con eso. Bueno, ayer en la plática, en la evaluación con aduanas, me decían, tanto Raquel como Horacio Duarte, que es el director de aduana, que ya no se tenían esos contratos millonarios y que estaban optando más por los perros, que eran de lo mejor para detectar droga y hasta dinero, pero sobre todo droga. Entonces, que están pensando en tener más y decían algo que es muy fuerte, muy duro, muy descarnado. Decía, es que ellos no tienen intereses. O sea, ellos lo sueltan y dice, aquí hay algo raro. O sea, pero fíjense, ¿sí?, de la tecnología más sofisticada, carísima, a estos fieles perritos extraordinarios. Entonces, tiene que ver con la honestidad. Por eso ahora hay más decomisos en general. A ver si le pedimos al director de aduanas que nos presente a Horacio, que nos presente lo que han hecho, que venga con la directora del SAT. Eso es interesante, que la gente lo sepa, porque las aduanas estaban tomadas. ¿Cuáles son las aduanas más deseadas? La de los puertos, sobre todo Manzanillo, Lázaro Cárdenas.
las de Tamaulipas y Baja California. Ahí está todo. Entonces, vamos a seguir limpiando, avanzando, y no hay acuerdo secreto con las agencias extranjeras. Muy bien. Mañana seguimos igual, no va a haber ninguna presentación. ¿Tú te apuntas? ¿Tú? 2, 3, 4, 5. Ya.